Bleach Guerra de 1000 años 81, 95 Zorro Novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 Kisuke sonrió levemente al ver el lugar, era enorme y muy blanco, aún así podría decirse que la reina de Hueco Mundo no se encontraba ahí. Había sido una suerte que su llegada no fuera percibida y todo gracias a esos kinkis que al parecer habían sido regresados a la fuerza, por si podía decirlo de esa manera. La verdad era que no importaba porque en este punto tenían una pequeña ventaja. Se habían apostado en un lugar un poco alejado y esperaban por Grimhow, que había sido el encargado de explorar los alrededores. El tendedero suspiró un poco, algunas cosas estaban saliendo conforme a lo sospechado, como el hecho de que su misión de rescate a tía Alibel tomaría unos días y por consiguiente retrasaba su llegada a la Sociedad de Almas. Solo esperaba que Yoruichi no se desesperara y olvidara sus últimas instrucciones de esperar por él. En el Seireite y las noticias volaron rápidamente, 2 de los 3 kinkis habían sido derrotados y con ellos abandonaron la Sociedad de Almas, pero habían dejado tras de sí 2 capitanes heridos y un teniente que habían sido llevados al cuarto escuadrón aun cuando parecía que sus vidas no corrían peligro. Shunsui había recibido los informes de primera mano y según estos Rangiku fue dada de alta rápidamente ya que Zaraki le había salvado el culo, según dijo la teniente. Itsugaya no necesitó demasiados cuidados pues sus heridas eran físicas. Por otro lado, Soifon era un caso totalmente diferente, no solo había tenido heridas físicas sino que su Reiatsu era bajo considerablemente y requería descanso ya que en su enfrentamiento anterior pasó por el mismo problema. Ichigo había ido con Mayuri de nuevo para ver qué opciones podía darle para reparar su Zanpakudo, por mucho que hubiese querido ayudar en el nuevo enfrentamiento sabía que no era conveniente, sin su espada era solo un lastre. Yoruichi había ido con su familia y para su propio alivio todo estaba bien y normal. Kai, que era el cuarto asiento de Soifon, había salido a su encuentro para darle la bienvenida y la noticia de que su familia se encontraba bien. Él era el encargado del protocolo noble. No hubo mayor charla o explicación, ella entró a su casa y notó como sus escoltas que le resguardaron en el mundo de los vivos empezaban a dar sus informes. Yoruichi no era ciega y mucho menos una tonta, había visto toda la destrucción en su camino, así como no sintió algunos Reiatsus que conocía a la perfección y eso fue desconcertante. Había subido a su habitación para tomar una ducha y vestirse más adecuadamente para lo que podía ser un enfrentamiento de vida o muerte. Sabía que sus padres no querían que se involucrara tan directamente en la guerra por obvias razones, pero eso para Yoruichi estaba fuera de discusión. Un matrimonio y heredero no eran prioridad para ella hoy, mucho menos hace un siglo. Justo ahí estaba Ixiran si les preocupaba la línea de sangre y la perpetuidad de la casa noble. En todo caso la morena no tenía intención alguna de morir en manos de un kinki. Según lo último que había escuchado al salir del 12º escuadrón fue que Soifon había sido llevada al 4º escuadrón, así como el capitán del 10º, la noticia más sorprendente era que ahora el 4º se encontraba ubicado en los terrenos de la academia y ese sería el primer lugar que visitaría. Yoruichi había llegado a la Academia Shinen, se sorprendió de gran manera al notar que todo el lugar estaba resguardado por una poderosa barrera Kid que hacía el lugar invisible a los ojos normales y no dejaba pasar a nadie que no fuera Shinigami, según le había explicado el guardia que se encontraba afuera para ayudar a aquellos que no sabían del asunto. La morena sintió un poco de alivio al entrar y notar todo el movimiento de los curanderos y algunos pacientes que estaban siendo dado de alta. Atrás había dejado a sus 2 escoltas por mucho que el 4º asiento le suplicó, así como los reclamos y molestia de su padre al exigirle quedarse con ellos en casa. Frunció el ceño al no percibir el Reiatsu de la capitana del 4º escuadrón, aunque bien pudo identificar el de su teniente Isane, por lo que se dirigió donde se encontraba. Isane daba algunas instrucciones y enviaba lo que era un informe con un miembro del cuerpo correccional. Isane Fukutaichi, me llamo la morena seria. La peligris suspiró al verle. Soifon Taichi está en aquella habitación, sus heridas no fueron de cuidado y solo necesita descansar y recuperar su Reiatsu íntimo. La morena parpadeó sorprendida al ser informada de primera mano sobre Soifon y Ana era tan abierta a darle información de su pequeña abeja, aunque lo que quería preguntar era otra cosa. ¿Dónde está Retsu? Cuestionó al instante y pudo notarlo, ese leve estremecimiento en la teniente. Kotetsu suspiró y se acercó un poco a la morena. Mi capitán fue enviada a una misión, por ahora yo estoy a cargo, dijo lo último suavemente. La morena fue tomada por sorpresa. ¿Una misión?
Si Retsu no estaba cuidando de los enfermos, esa misión seguramente era importante, de esas que era de vida o muerte, y el que dejaran a Kotetsu a cargo lo confirmaba. Entiendo, dijo con cautela, y de pronto una curandera apareció. Teniente, soy Fontaine, despertó y quiere su alta, informó con rostro afligido. Isane suspiró cansinamente, ella no podría retenerle como lo hacía su capitán. La morena sonrió levemente. Deja que me encargue, pidió, y pudo notar el alivio en el rostro de Isane. Lo agradecería, dijo suavemente, y vio cómo ésta buscaba la habitación que antes le había señalado la peli gris. Yoruichi tocó levemente la puerta, aun cuando escuchó que en el interior no había silencio, quería mantener el protocolo del cuarto escuadrón. Luego de esos pequeños toques en la puerta se dispuso a entrar y notó que Zoe estaba casi completamente vestida y justo luchaba para terminar de poner su atuendo, aun cuando su Aori se encontraba colgado en el perchero de la esquina. ¿Dónde está Unohana Taijin?, preguntó un poco sorprendida al notar que era Yoruichi quien entraba a la habitación. No lo esperaba y tampoco le sentó bien, porque se suponía que debía estar en el mundo de los vivos, lejos de toda esta matanza. La morena frunció el ceño ocupada, pero seguramente no estaría contenta al saber que no cuidas tu recuperación. ¿Qué haces, Soy Fon? Cuestiono, estás herida y debes recuperarte. La capitana suspiró cansinamente. Estoy bien, no es nada de cuidado y estoy segura que Retsu y Isane necesitan atender otros heridos más graves. Señaló. ¿Qué hace en la sociedad de almas? Cuestionó y vio la expresión molesta de la morena. En todo caso debería estar en la mansión Shimin con su familia, cuidar de la línea de sangre y en consecuencia la cabeza de un clan más siendo noble es primordial. Yoruichi suspiró. He cuidado mi seguridad antes sin preocuparme por las reglas nobles. No sé por qué ahora te pones quisquillosa al respecto, dijo encogiéndose de hombros. Además venía a ver cómo estabas. Soy Fon suspiró. Si presionaba demasiado Yoruichi estaría más predispuesta sobre su seguridad, por mucho que sintió como su corazón se detenía un instante ante su última declaración. Estoy bien, como puede ver, no tiene por qué preocuparse, ya que, así como usted, he tenido un siglo y poco más para aprender a cuidar de mí misma, dijo. La morena parpadeó sorprendida, pero lo sabía mejor que nadie. Ella estaba herida y no era de una manera física. Su escuadrón había sido golpeado de una manera terrible por su misma arma y eso posiblemente estaba carcomiéndole por dentro. Me imagino que ya recuperaste tu Bankai. La peli azul pareció relajarse, le gustara o no, sabía que estaba tratando de proyectar su enojo y frustración hacia la morena. Sí, por suerte está de vuelta, dijo con calma. Me enteré de lo que sucedió con tu escuadrón, dijo con pesar la morena. Sé que hiciste todo lo posible porque no tuviesen tanto daño, pero debes aceptar que tu Bankai es muy poderoso. Soy le miró y pareció bajar su guardia. Creo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y lo usan en tu contra, señaló. Aún así, la morena notó cómo apretaba su puño. Acabaremos con ellos, dijo la morena con una sonrisa altanera. Lo haremos y verás que no sabrán cómo sucedió, pero debes tomar un poco más de descanso para que puedas estar en un 100%. La capitana del segundo escuadrón sopesó las palabras de la morena. Su declaración sobre una victoria y acabar con el enemigo había sido dicha de manera tan veraz que le dio temor, no por el enemigo en sí, sino por lo que eso implicaba, que era el hecho de que Yoruichi pensaba ser partícipe a esa guerra y no lo podía permitir. Por eso mismo había sugerido que ayudara a Kisuke en el mundo de los vivos, y fue una suerte que Hixirmi y Sunsui habían apoyado esa idea. Confiaba en que el idiota de Urahara cuidara de ella, pero como siempre ese tendedero tenía sus propios planes y a ella no le convenía el ir contra los deseos de la princesa Shimin, pues nunca fue una estrategia inteligente. Eso lo supo desde que era parte de su guardia. Entonces, como todas esas veces, lo mejor era estar pegada a ella y ver la mejor manera de protegerle de todos y sobre todo de ella misma. Suspiró un poco. Bien, me quedaré un poco más. Aceptó la peli azul aun cuando la morena pareció desconfiada. Puede preguntar a Kotetsu mañana si me quede parte del día en el cuarto escuadrón. Tengo una mejor idea, dijo la morena con una sonrisa pícara. Me quedaré aquí contigo. Soy sonrió internamente. Esto era una pequeña victoria, pero tampoco debía ser poco convincente. No es necesario que se moleste, Yoruichi-sama, expresó mansamente. No es ninguna molestia, negó al instante con una leve sonrisa. Será como en los viejos tiempos, ¿lo recuerdas? Cuando tenía que obligarte a tomar todo el tratamiento médico de Retsu. La peli azul asintió levemente, como no iba a recordar los momentos en que de alguna manera habían sido los más felices de su corta vida. Se sentó levemente en la cama. Si lo recuerdo, confirmó suavemente. Creo que me recostaré un poco. Ese es el plan. Que descanses y te recuperes por completo, dijo mientras tomaba asiento en una silla.
Shunsui recibió el mensaje Sekurotsuchi informándole que el Escuadrón Cero estaba por llegar, lo esperaba de un momento a otro pues era algo inevitable, debía aceptar que hubiese preferido que esto sucediera hace unos meses antes donde todo estaba en paz y tranquilidad. Entonces hubiesen sido un mejor factor ante los Kinkis y en defender la sociedad de almas, pero tampoco era tarde para darle vuelta a todo el asunto. Tomó las 3 carpetas de informes y los abrió, las fotos de 3 capitanes fue lo primero que vio y después miró la primer página bajando un poco en las pequeñas notas que había hecho Yamamoto Henriksai donde ponía los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de los escogidos, ojeó un poco más con curiosidad y vio los registros médicos, algunos otros informes antiguos de algunos capitanes antiguos como Ishin Shiba, Jinrei Kuchiki y Yoruichi Shimin. No cabía duda de que esto era una tarea de años de seguimiento sin que los involucrados los sospechasen o supieran, hace mucho que no sucedía algo como esto y cuando pasó en su tiempo Yoruichi Shimin y Kisuke Urahara fueron al Palacio del Alma Rey llevados por el Escuadrón Cero, su ausencia fue fácilmente cubierta con la excusa de que iban a ser parte de una misión secreta para el Smtaichm. Aunque ahora seguramente sería muy difícil encubrir todo el asunto, que 3 capitanes desaparecieran, así como así en una guerra no era algo para pasar por alto, sin contar que algunos de ellos tenían personas muy allegadas como parte de su círculo íntimo y habían sido heridos, uno de gravedad. Kimraku Shunsui suspiró y guardó los informes en su lugar, no tenía tiempo que perder pensando, debía ir al 4.º escuadrón para dar la noticia. Kurotsuchi había dejado su escuadrón junto a Ichigo Kurosaki que no entendía lo que sucedía exactamente y quiénes eran estas personas de las que el capitán del 12.º escuadrón hablaba. Realmente estaba confundido, no sabía que existía tal cosa como el Escuadrón Cero, en todo caso se preguntaba por qué no habían aparecido todo este tiempo, además que en la guerra contra Aizen no escuchó algo de ellos, menos de ser mencionados por Urahara cuando planeaban el rescate de Rukia, ni Yoruichi los había mencionado cuando les explicó sobre cada división, capitanes y tenientes. ¿Por qué aparecían hasta hoy y cuál era el empeño de ser recibidos por los capitanes del Gotei? Porque tenía que ir él también. Eso es lo que Mayuri había mencionado al mensajero y ahora se dirigían al lugar donde llegarían. Shunsui entró al 4.º escuadrón y tras el Nanaoi se le seguía muy de cerca, al instante notó que Isane Kotetsu venía a su encuentro. Comandante Kimraku saludó con una inclinación. Vamos, deja el protocolo, pidió suavemente. ¿Dónde está el capitán Itsugaya y Soifon? Cuestionó. Isane parpadeó. El capitán Itsugaya se encuentra en esa habitación listo para ser dado de alta, informó señalando la primera a la izquierda. Soifon Taichung se encuentra en la 3.ª habitación después de la esquina a su derecha, señaló con calma. ¿Cuál es el diagnóstico de Kuchiki Byakuya? Preguntó. Es grave, no ha despertado y no se espera que despierte pronto, informó. Sus heridas fueron de consideración, fue atacado con su propio Bankai 2 veces y según los informes Terenji Fukutaichung fue de manera directa. Shunsui frunció el ceño, todo era un lío y no sabía cómo lo harían, pero una cosa era segura, el Escuadrón Cero se lo llevaría de una manera u otra. Vamos con Itsugaya y luego con Soifon, dijo Nanao y fueron directamente a la habitación. Después de casi 10 minutos el capitán en jefe salió de la habitación del capitán del 10.º escuadrón con una sonrisa satisfecha, no espera menos de él y ciertamente había tomado todo el asunto para bien. Había explicado a grandes rasgos sobre la situación y aunque se mostró un poco escéptico de dejar su escuadrón y la sociedad de almas en las circunstancias actuales, supo entender que era para un bien mejor. Ahora se dirigía con pasos firmes hacia la habitación de la capitana del 2.º escuadrón. Creía que con ella todo sería más fácil. Soifon era inteligente, una estratega formidable y por lo tanto no desaprovecharía una oportunidad para tener una ventaja en esta guerra, por supuesto que no más cuando era de las que entrenaba hasta la saciedad por ser más fuerte. Tocó la puerta y cuando escuchó el leve adelante no dudó en pasar y tras él como siempre su teniente, pero al instante se llevó la pequeña sorpresa de que Soifon no se encontraba sola. Yoruichi sonrió al instante de verle Shunsui. Saludó con una enorme sonrisa. Lo siento, debo decir comandante en jefe. El castaño sonrió levemente. Vamos, esta vez no es necesaria tanta formalidad, princesa de la casa Shimin, apuntó suavemente mientras que la morena ponía los ojos. Smtaichin saludó un poco formal. Soifon, ¿sucede algo? Cuestionó al notar que aún con todo el castaño no parecía tan relajado.
Shunsui miró hacia la morena, no era algo que debía ocultar y ella ya había pasado por esa misma situación así que no vio problema que estuviese ahí en ese momento. Soy Fontaine, debo de informar que la guardia del Rey Alma llegará en unos momentos a la Sociedad de Almas Inicio, pero pudo notar la breve sorpresa en los ojos dorados de la morena. El Escuadrón Cero tiende a dar un seguimiento de algunos Shinigamis de nivel capitán con ciertas capacidades especiales para llevarlos a un entrenamiento al Palacio del Rey, en este caso tú eres parte de esos capitanes que han sido seleccionados. La capitana frunció el ceño. ¿Un entrenamiento del Escuadrón Cero?, repitió con un poco asombro. ¿Ahora? Cuestionó suavemente. ¿Qué pasará si el enemigo ataca y quiénes son los otros capitanes? Preguntó, ciertamente estaba sorprendida con la situación y en este punto debía pensar en todo. Yoruichi trató de recordar cómo respirar ante el anuncio de que Soy Fon había sido seleccionada para el entrenamiento con el Escuadrón Cero. Ciertamente habían elegido a alguien sobresaliente, ella misma lo sabía de primera mano, pero este no era un buen momento con un conflicto a la puerta. Aún recordaba lo difícil que había sido para ella y Kisuke ese entrenamiento en el palacio, además Soi había sido herida hace poco y no podía ser que el Escuadrón Cero despojara de algunos capitanes al Gote y cuando más los necesitaba. Bueno, tú eres una inicio. La respuesta Kimraku, el capitán Itsugaya y Kuchiki. Soi frunció el ceño pero Kuchiki está gravemente herido. A punto al instante y vio como Shunsui se encogía de hombros. Está en la lista, así que de aquí en adelante será problema del Escuadrón Cero ver cómo proceder en estas instancias, dijo con seriedad. Yoruichi miró hacia la peli azul que parecía un poco cautelosa de la situación, aún así, no pudo evitar notar que el Escuadrón Cero había considerado para el entrenamiento a los capitanes más jóvenes del Gotei. No solo eso, era un punto importante que señalar ya que Sir Mitsugaya era un prodigio desde niño y Soi Fon podría catalogarse a esa manera. Byakuya por otro lado era un noble y su capacidad era muy notable que hasta podía competir con los dos antes mencionados, sus Bankai eran poderosos, su manejo de Kidme excepcional y en el uso de Shumpo eran de los mejores, en cierta forma todo lo tenían empaquetado concerniente a las habilidades y como cereza del pastel Soi poseía Shunpon. La morena bufó levemente. Ciertamente esos tres eran totalmente legibles. Soi Fon suspiró. ¿Qué pasaría si el enemigo ataca? Cuestionó al instante, una parte de ella no concebía dejar su escuadrón, sus compañeros capitanes y sobre todo no poder estar ahí para cuidar personalmente de la seguridad de Yoruichi. Si vamos a ese entrenamiento estaríamos mermando un poco la fuerza del Gotei. Hay más capitanes que pueden defender el Gotei, debes confiar en ellos y su capacidad, además no eres tú que siempre se ha empeñado en entrenar hasta la saciedad para conseguir ser más fuerte, le recordó Shunsui al notar la duda de dejar su responsabilidad como capitana del Gotei. Creo que justo ahora necesitamos capitanes que sean más fuertes y hay una gran oportunidad de conseguirlo con ese entrenamiento. Soi apretó levemente sus puños, en su corazón sabía esta era una gran oportunidad, pero dudaba por temor y porque nunca había sido de las que podía dejar tan fácilmente sus responsabilidades como capitana y comandante de Onitsuki. Bien, iré, dijo al momento y pudo ver la reluciente sonrisa de Shunsui. No soltó Yoruichi en un leve susurro que fue escuchado por los ahí presentes. La peli azul al instante le miró confusa y curiosa. Kimraku suspiró interiormente, esto no se le hubiese cruzado por la mente en sueños o los momentos de delirio etílico y ciertamente no deseaba entrar en discusiones que de alguna manera parecía ser un tanto personal. Si eras un poco conocedor de la historia de la deserción de algunos capitanes hace 100 años y todo lo sucedido en el segundo escuadrón, podías tener una cierta idea de que podía ir el problema. Ciertamente no era una historia pública y hasta para algunos capitanes ese asunto era un poco censurado, pues implicaba muchos elementos críticos como nobleza, alguna que otra ley impuesta de Central 46 y más que eso, algunas reglas y tradiciones entre nobles que no eran del dominio público más que de los mismos miembros de cada familia. Todos esos años de experiencias vividas, infortunios en relaciones y para colmo el eterno mal de los rumores que circulaban, los cotilleos en las reuniones nobles y con shinigamis. Por supuesto que no faltaba señalar que alguien que de verdad haya estado enamorado jamás podría ocultar tal sentimiento, así mismo como una persona con el corazón roto jamás podría ocultar su dolor y desdicha. En este punto era consciente que eso él había visto mucho en un siglo. Creo que lo mejor será dejarles que hablen en privado, señaló con seriedad. Estaremos esperando al Escuadrón Cero para despedir a los que irán al entrenamiento. A punto con calma vamos, Nanao, ordenó Shunsui y al instante los dos buscaron la salida. Soi parpadeó, esto le había tomado por sorpresa aún con sus propias dudas. Entendía que esta era una gran oportunidad y no podía ser que Yoruichi pensara que no era una buena idea. ¿Por qué no?
Cuestionó mientras se levantaba de la cama donde descansaba y empezaba a colocar su calzado. Es una oportunidad que ayudaría en esta guerra. La morena se cruzó de brazo en una manera protectora consigo misma al entender que había sido indiscreta y que había soltado su negativa sin pensar. Con rostro serio: no dudo en responder, no tienes que hacerlo, soy Fon y lo sabes. La peli azul parpadeó un tanto confusa por esa declaración, se puso de pie para ir por su Aori. ¿No tengo que hacerlo?, repitió. Al instante se sintió molesta. ¿Cómo es que Yoruichi podía decir eso luego de lo sucedido en su escuadrón? Soy capitana del segundo escuadrón y comandante del Onmitsuki, señaló, y en este punto sus ojos acerados eran afilados y podía mostrar cierta molestia creciente. Por supuesto que tengo que hacerlo, si con eso puedo hacerme más fuerte para luchar. Espeto con calma una seria Soy Fon, que justo terminaba de acomodar su Aori. Yoruichi suspiró. No sabes lo que puede pasar, Soy Fon, lo difícil que es todo en ese lugar, señaló con calma tratando que pudiera entender su punto de vista y de alguna manera sintiéndose tonta en su actuar. Soy sonrió con suficiencia mientras anudaba su faja amarilla. Crecí en el Onmitsuki-dn, fui parte de su guardia personal, log de banca y sin la supervisión de un capitán, y al final descubrí la técnica secreta del Shunme número sería. Sea lo que sea que pase allá arriba no puede ser tan malo, además quejar lo necesario y más para que el enemigo sea vencido. Al instante de movió con dirección a la salida de la habitación. Esta discusión no parecía tener sentido. Pero la mano color moca detuvo su camino tomándole del brazo. Podemos hallar otra manera más factible, solo tenemos que ser pacientes. Cuando Kisuke esté aquí podrá decirnos qué plan tiene en mente. La morena pudo sentir la tensión de la capitana del segundo escuadrón al instante en que había mencionado el nombre de Kisuke, pero no iba a dar marcha atrás cuando de manera extraña sentía una ardiente necesidad de evitar que Soy se fuera hacia el palacio del rey. Soy miró los ojos dorados y luego bajó su vista al agarre de su brazo. No me quedaré a esperar la llegada de su amigo, señaló con un dejo de molestia y al instante se soltó del agarre de la morena. Yoruichi frunció el ceño al momento. El tono de la peli azul al decir amigo fue un poco insinuante, como siempre exasperado, y sabía bien que había sido un error mencionar a Kisuke. No seas necia, Soy Fon, aún te encuentras herida y no te has recuperado por completo, señaló. ¿No te das cuenta que puedes morir?, dijo con un tono aflictivo. Soy Fon le miró seria y soltó un suspiro. Lo siento, Yoruichi-sama, pero si el precio para vencer al enemigo me lleva hacia la muerte no dudaré ni un instante. Eso es lo que se espera de un capitán del Gote y más cuando ha crecido en el Onmitsuki, señaló al final, aunque en el fondo pensó decirle que haría cualquier sacrificio por protegerla, por mucho que eso significara dar su vida misma. Yoruichi abrió sus ojos sorprendida por las palabras firmes de la peli azul y al mismo tiempo vio cómo reanudaba su camino. Sentía que no podía dejarle ir así nomás. Soy Fon, llamó con voz autoritaria y esta se detuvo para mirarle. Como 22ª líder del clan Shimin, te ordeno que no acudas al palacio del alma rey. Los acerados ojos de Soy miraron incrédula a los dorados de Yoruichi. Nunca antes había utilizado su título para ordenarle algo, jamás había tomado su estatus para obtener su obediencia. Era como si justo ahora tratara de obligarle por el deber de pertenecer al clan Fon que le ataba a la servidumbre. Eso era algo nuevo que le molestó. La morena había usado lo que parecía ser el último recurso, algo que siempre desestimó y nunca le pasó por la mente utilizar como las tradiciones y reglas nobles. Podía aceptar que era una última medida desesperada para retenerle en la sociedad de almas. Le conocía y sabía que las reglas nobles las tenía tan cimentadas que casi nunca las dejaba a un lado. Entonces notó cómo de alguna manera eso había tenido algún efecto, ya que daba media vuelta y caminaba con dirección hacia ella. La peli azul se acercó a la morena y una sonrisa sarcástica se dibujó en su rostro. Esta vez debo decir que me has sorprendido, Yoruichi. Es una lástima que ya no soy aquella niña ingenua que obedecía ciegamente las reglas de nuestros clanes, señaló con calma. Yoruichi al escucharle se quedó sorprendida. Era la primera vez que se refería a ella sin el sama y de una manera tan familiar. En otras circunstancias hubiese bromeado al respecto, quizá mostrado una sonrisa complacida por ese hecho, pero ahora algo en su corazón dolía de forma inexplicable. Quiso decir algo, pero su garganta parecía no colaborar. Espero entienda que esto es algo que he decidido hacer y nadie, ni siquiera usted, lo impedirá. Soy Fon decidió seguir su camino para salir del lugar. En este punto ya no había marcha atrás y no quería prolongar algo que ya estaba decidido. ¿Por qué?, cuestionó la morena con una voz leve, sabiendo que no podía detenerla de ninguna manera y que todo estaba decidido.
La peli azul detuvo su andar y con calma se acercó colocándose frente a la morena. Plata y oro se miraron por unos instantes, una leve sonrisa genuina se dibujó en el rostro de Soifon que se inclinó levemente para colocar su rostro cerca de Yoruichi y así poder responderle tan cerca de su oído. Hago esto y dudo por un instante, pero si ya estaba dispuesta a dar su vida por protegerle, ¿qué más daba si por fin revelaba sus verdaderos sentimientos? Porque te amo, Yoruichi Shimin confesó y al instante reinició su camino a la salida. Yoruichi Shimin se quedó ahí parada, como una piedra sin terminar de comprender lo que había pasado. Más bien con su mente en blanco y en su cerebro resonaba esa última frase dicha por Soifon: hago esto porque te amo. Yoruichi Shimin de pronto sintió que el aire le faltaba y su corazón se apretaba en su pecho, sin quererlo y sin poder evitarlo una pequeña lágrima escapó de uno de sus ojos dorados surcando su rostro color moca. ¿Qué había sucedido? Ella nunca lloraba, parpadeó levemente y limpió esa lágrima infractora, cubrió sus ojos con sus manos y de pronto imágenes de hace más de un siglo empezaron a invadir su mente, las reconoció al instante. No eran unas simples imágenes, eran recuerdos de Soifon y ella, como la primera vez que la vio descubriéndola en el campo de entrenamiento, sonrojos lindos y pequeños tartamudeos, escapadas para cazar huecos y entrenar. Cuando le robaba comida de su plato, esas noches que hacía guardia en altas horas de la noche y velaba su sueño, esa última noche antes de su vida en el pequeño bosque de Sakura donde su abejita le prometió quedarse a su lado y protegerla siempre. Su regreso luego de un siglo junto a su enfrentamiento donde pudo ver el reclamo y dolor crudo de la peli azul. En este punto se sintió un poco mareada al reconocer que ella había lastimado de una manera irremediable a Soifon y aún así hasta este día aún persistía en su amor por ella. Me ama, repitió a la vez que absorbía todo lo que significaba, podía aceptar que ese sentimiento no era algo que formara parte de su diario vivir excepto por el de su familia y amigos que entendía era muy distinto uno de otro, pero eso era algo que no pretendió o pensó en ser receptora dado su estatus noble y el deber mismo de ser la líder del clan Shimin. Podía aceptar que Soifon siempre fue una persona diferente para ella y en ese pequeño pensamiento se dio cuenta que de alguna manera el sentimiento era mutuo y siempre había estado ahí, por eso tenía esa necesidad urgente de reparar su vínculo y de algún modo resarcir el daño infligido a la peli azul. Por ese mismo sentimiento de manera desesperada el día de hoy había tratado de evitar que fuera al palacio con el escuadrón cero. Yo, la amo, y susurró con cierta cautela. Creo que por fin te has dado cuenta, mi gatita, dijo una voz un tanto burlona que conocía muy bien y hace mucho no la escuchaba. No puedo creer que en esto fueras tan lenta y te autonombras Shunsin, qué arrogancia de tu parte. La morena fue sacada de su propio estupor y soltó un suspiro. ¿Raijin? Preguntó dudosa ya que no cargaba con su espada, el espíritu de su Zanpakuthma había dejado de hablarle hace casi un siglo y lo había aceptado conforme, al fin y al cabo, era un poco insufrible tratar con él y ese último comentario sin duda sonaba mucho al alma de su espada. Fue en ese mismo instante que sintió ese leve despunte de poder, al momento se puso de pie, no cabía ninguna duda de que el escuadrón cero había llegado, pronto Soifon partiría con ellos para volver quién sabe cuándo si es que de alguna manera el enemigo no aparece primero. Buscó la salida de la habitación y en la puerta se topó con el teniente Okikiba que al momento dio una leve inclinación. Shimin Dono, el comandante en jefe, me pidió entregarle una recomendación. La morena suspiró, era de esperar que Shunsui hiciera algo como esto, aunque no le veía caso. ¿Cuál es la recomendación? Cuestionó. Recordarle que el prestigio de la casa Shimin y Fon dependen de lo que haga Soifon Taichme en un futuro entrenamiento con el escuadrón cero. Señaló: sería vergonzoso y un inconveniente mostrar desacuerdos entre la 22ª líder del clan Shimin y la 9ª líder del clan Fon, cuando siempre se ha visto una relación de respeto y fraternidad entre sus líderes. La morena sonrió ante esa sugerencia. Shunsui era muy astuto según su pensar, en pocas palabras le instaba a dejar que Soi se marchara al palacio del rey para cumplir con su entrenamiento sin hacer un escándalo o mostrar abiertamente su negativa. Suspiró sabiendo que tenía razón, además no quería que la peli azul tomara todo como una afrenta personal. No debes preocuparte, señaló al instante Jade conforme al consejo del Smtaichm, yo más que nadie pretendo que mi clan y el de Soifon sigan estrechamente relacionados y si me permites, debería estar en otro lugar despidiendo al escuadrón cero que no perderán el tiempo aquí y deben regresar al palacio con prontitud por lo que será mejor ir despedirse de nuestros capitanes. Okikiba se movió y dio una inclinación en despedida mientras sintió esa leve brisa que la morena dejó tras su paso. Flash, parpadeó un poco sorprendido de que aún en este tiempo se asombraba de que solo ella podía ser la usuaria más calificada de Shunpo, aunque ciertamente los capitanes del segundo y sexto podían hacerle competencia.
En las afueras del Seireite y todos los capitanes excepto uno Ana y Byakuya que estaba herido de gravedad se encontraban ahí junto al Smtaijm, esperaban serios la llegada del Escuadrón Cero. Sorpresivamente Ichigo Kurosaki también había llegado y como él no sabía nada sobre ese escuadrón inició con sus preguntas, cosas que cualquier otro podría preguntar. ¿Por qué no habían bajado antes para ayudar y de dónde venían? Hirako fue quien se encargó de responderle lo mejor posible y con cierta reserva dado el momento entonces por fin vieron un gran pilar caer a tierra. Shunsui señaló con una leve sonrisa que ya estaban aquí. Ichigo se sorprendió de que todos viniesen en ese pilar que parecía tan estrecho. Aunque se les llama Escuadrón Cero, no hay ningún soldado y no sería justo llamar a sus 5 miembros capitanes señaló Kimuraku su poder combinado puede ser comparado a todo el Gote y 13. De pronto las puertas del pilar se abrieron y al instante el Shinigami sustituto pudo ver a esos miembros del Escuadrón Cero. Uno distinto a otro según su apreciación, aún así, pudo notar que había 2 mujeres una con facciones finas, de contextura delgada y tez blanca, un largo cabello liso negro con un flequillo entreabierto en el lado derecho, ojos alargados y expresivos con unas pestañas que resaltan aún más su mirada y vestía un típico uniforme Shinigami una ori con el detalle de usar una túnica blanca abrochada en la parte delantera su nombre Senjumaru Shutara. La otra muy al contrario una mujer regordeta de cabello púrpura con un adorno que parecía paleta, sonriente se presentó con el nombre de Kiryoi Kifune, con labios pintados, parecía muy afable a simple vista, vistiendo un uniforme estándar y aori. Uno de los sujetos se dijo llamar Tenjin Kirinji de gran estatura y una gran constitución física, traía un peinado un tanto extravagante, viéndolo más de cerca ya que era el primero que venía encabezando a sus compañeros, notó que venía masticando un largo palillo de color, vestía un blanco aori como si se tratara de una chaqueta dejando la mayor parte de su pecho al descubierto. El otro era un hombre de estatura algo baja, labios gruesos, piel oscura con un cabello negro espeso dividido en 2, afeitado en los laterales y teñidas de color verde, usaba una variación del Shyakushin Shinigami y una variante de Aori que más bien parecía una chaqueta su nombre Letsuni Maiya. El último que parecía ser el jefe de ellos llamado Ichibin Sube era alto y robusto, con cejas considerablemente gruesas y barba larga de color negro. Vestía el típico traje del capitán. En su cuello posee una especie de rosario con piedras de color rojo, usando unas sandalias de plataforma al final dijo que se le podía llamar simplemente Oshin. Bienvenidos saludos Shunsui ¿qué los trae por aquí? Cuestionó. El hombre regordete sonrió gracias, pero justo debemos apresurarnos en recoger lo que hemos venido a buscar miró a sus compañeros y 2 de estos asintieron serios para desaparecer con maestría en Shunpo. Luego miró a los presentes y sonrió al notar que 3 de sus encargos se encontraban ahí, claro que frunció un poco su ceño al notar que 2 parecían estar heridos. Al instante iniciaron un poco de charla aun cuando 2 de los miembros del Escuadrón Cero se habían marchado. Shutara Senjumaru había ido por los otros objetivos que faltaban, fue rápida y sigilosa aún con un pequeño inconveniente que si no fuese por Kirinji hubiese tomado más tiempo entonces ya con todo reunido decidió volver con los demás. Tenjin Kirinji justo sonreía ante la persona delante de él y que había osado evitar que se llevaran uno de sus principales objetivos. ¿Por qué se lo llevaron? Cuestionó Isane con un dejo de preocupación el capitán Kuchiki está gravemente herido y mi capitán dejó instrucciones de no moverle por ningún motivo pues podía ser fatal. Kirinji le miró impasible por eso mismo nos lo llevaremos con nosotros, si se queda aquí morirá y si hay algo que te puedo asegurar niña es que conmigo sí sobrevivirá. Isane frunció el ceño no sé quién sea, pero mi capitán es la mejor sanadora y todos aquí hacen un buen trabajo. ¿Estás segura de eso? Cuestiono según veo recientemente ha habido muchos muertos señaló y pudo notar la incomodidad en la chica mi nombre es Tenjin Kirinji, por si no sabes soy quien le enseño todas las técnicas de curación a Retsu. Isane iba a decir algo, pero el sujeto se había marchado usando un impecable Shunpo, de pronto escuchó ruidos en la habitación del final donde se encontraba Retsu en esa cápsula en que le habían traído, corrió desesperada para ver qué sucedía. Se suponía que nadie sabía quién se encontraba ahí y según Nemu solo Mayuri, Kenpachi y el Smtaijin sabían de esa situación. Se quedó en la puerta helada al notar que el mismo hombre que había llegado con la mujer se encontraba manipulando algunos botones de la cápsula y además de eso notó a un lado lo que parecía como un bote de agua de mediano tamaño. Por favor no toque nada, está muy grave rogó Kotetsu.
Tenjin dejó de curiosear y le miro. Estoy seguro que eres una curandera excelente y mereces ser más que un teniente, pero entiende que no la puedes salvar, como no pueden hacerlo con Kuchiki. Señalo tengo que irme, pero no te preocupes que traje un poco de ayuda. Indico dile a Kurotsuchi que haga algo con su máquina para que puedas llenarla con esas aguas curativas y dale un poco a la chica Kuchiki y a Reji, indícale que haga un drenaje para que cuando la curación esté trabajando pueda sacarlo mal o al instante. Busco la salida con más calma. Adviértele a Mayuri que por mucho que intente nunca podrá copiar la fórmula, quizás solo pueda hacer un copa barata como su amigo Urahara, dijo con una sonrisa arrogante, movió su palillo de un lado a otro. Dile a Retsu que ya no es necesario sanar a nadie, que de ahora en adelante sabe exactamente lo que se necesitará de ella. Con esas últimas palabras se marchó dejando a una teniente del cuarto escuadrón confundida. Tenjin regresó con sus compañeros y unos segundos después apareció Shutara con 3 esferas que cada una contenía lo que venían a recoger. En una iba Kuchiki Byakuya, en la otra iba la espada del capitán Senbozakura y en la última esfera la espada de Rota de Ichigo Tensa Zangetsu. Al instante todos se sorprendieron, pero fue Mayuri el único que se atrevió a decir algo. Esa espada se encontraba en mi laboratorio, ¿acaso no conocen el respeto que solo se infiltran así nomás? Se quejó al pensar que habían irrumpido sin su consentimiento. Senjumaru sonrió. ¿Dijiste infiltrar? Cuestiono si solo puse mi mano en la puerta y el lugar se abrió con bastante facilidad. Esa cerradura que pusiste es tan fácil de abrir que la que yo tenía cuando estaba aquí. El capitán del 12º gruñó molesto y cuando iba a decir algo fue Shunsui quien interrumpió. Entonces, ¿vienen por los capitanes para el entrenamiento?, preguntó. Venimos a ayudar al Gote y vaya que necesitan mucha ayuda, señaló Tenjin. ¿Ayudar? Es absurdo decirlo luego de que la batalla terminó, susurró Soifon con un tono sarcástico a Itsugaya que se encontraba a su lado. De pronto Kirinji estaba frente a ella sorprendiéndole por su velocidad y le tomó de su hombro con fuerza. Cállate niña, no deberías de quejarte así. A punto serio, Shutara sonrió levemente ante la osadía de la joven que según sabía era la capitana del 2º escuadrón. Nuestro trabajo es defender el palacio del rey y al rey mismo, el suyo es defender el Seireite y al parecer han sido un fracaso con eso. Soifon se estremeció un poco. Eso duele, pensó ante el agarre del hombro. Ya déjala, ordenó Oso sabiendo que le estaba lastimando, aunque la capitana no se había quejado y este le soltó de inmediato. Ya tenemos todo y creo que los 2 niños ya saben que nos acompañarán, señaló Shutara ante las miradas molestas de Nsirm y Soifon. Solo falta Kurosaki. El peli naranja le miró sorprendido. ¿Yo? Preguntó confuso. Pero no estoy herido y no soy un capitán, estoy aquí para ayudar y ver cómo puedo reparar mi Zanpakuno. El regordete le miró. La razón de que nos acompañes es diferente, inquieto. Ya deberías saber que tu Zanpakuno no puede ser reparada, señaló sabiamente Letsu, pero si nos acompañas pueda que podamos arreglar tu Zanpakuno rota con Reijutsu que solo existe en el palacio. Usando esa técnica se puede reforjar la espada. Ichigo sintió que había una esperanza de recuperar su Zanpakuno y su poder, con ello podía ayudar a la sociedad de almas. Bien, entonces vamos al palacio. Yoruichi había llegado a donde Kaku tenía su casa de habitación a las afueras del Seireite y en el Rungokai, puso los ojos al notar que había redecorado un poco dejando el característico anuncio de Casa Shiba con los 2 brazos alzados a las 2 figuras de Ganju sosteniendo un nuevo cartel que decía Palacio Shiba. Como lo esperaba había movimiento y hasta afuera se podía escuchar los gritos de su amiga. No perdió tiempo, sabía que pronto los del Escuadrón Cero llegarían. Kaku vociferaba órdenes y se quejaba de que Ganju era un bueno para nada. Cuando notó que Yoruichi había llegado, sonrió para sí misma. El que estuviese ahí sería un tanto divertido dado su historia con el Escuadrón Cero. ¿Vienes a dar un saludo al Escuadrón Cero?, cuestionó Kaku. Estoy segura que la noticia de su deserción a uno que otro no debió haber caído en gracia. La morena le miró. Sería seguramente no, pero seguro ya sabrán toda la historia y si Yamamoto y Central 46 desestimaron los cargos hace tiempo, no creo que tengan algo más que decir, señaló. Lo cierto era que aun con la desestimación de los cargos de parte del Smtaichin siempre hubo uno que otro Shinigami que reprobó su acto de desobediencia y deserción. No es que a ella le importara ya que al final fue reconocida como una heroína en la guerra de invierno junto a tantos otros capitanes del Gotei. Fue en ese instante que les vio llegar y si no fuese por su ya acostumbrada calma y ensañada indiferencia, hubiese mostrado la sorpresa que justo se estaba llevando porque además de Soifon, Nsirm y Tsugaya también eran llevados al palacio del rey Ichigo y Byakuya aún estando inconsciente. Ichigo parecía visiblemente sorprendido, no sabía qué hacían en la casa de los Shibas y según Ichigo ya iban a partir de regreso al palacio del rey.
Fue entonces que Kaku se adelantó. El comandante en jefe avisó que venían, ya casi tengo el cañón listo, solo faltan algunos pequeños detalles, informó de manera profesional y mirando a todos los que venían con el escuadrón. No sabía que iban con carga extra, indicó viendo quienes le acompañaban, de pronto entendió exactamente por qué su amiga estaba ahí. El regordete sonrió. De pronto no creo que sea problema para ti, de todas maneras, es por ellos que hemos venido, señaló y luego miró hacia la morena y le sonrió de manera afectuosa. Yoruichi asintió con una leve sonrisa. Fue entonces que Shutara se puso frente a ella con rostro serio. Entonces los rumores son ciertos y por fin la 22ª cabeza del clan Shimin tomó su cargo nuevamente, indicó con calma. Es una lástima que tanto potencial fue desperdiciado en un arrebato. Uno que salvó vidas de algunos que nunca olvidaron su lealtad y regresaron para volver y ser capitanes del Gote, y señaló la morena. Letsu suspiró. Deja los reclamos, sabemos que al final todo fue para bien, dijo con calma. Su compañera le lanzó una mirada molesta, pero dejó el asunto por la paz y prosiguió con su camino. Nos vemos, princesa, se despidió con una sonrisa al notar la molestia en la morena. Vamos niños, hay que apresurarse. ¿Qué tipo tan molesto?, susurró Nsirm hacia la peli azul, que deslizó una mirada hacia la morena y se sonrojó al notar que ella le estaba mirando. No creo que quejarse sirva de algo, respondió suavemente la peli azul. Itsugaya bufó levemente. ¿Sabías de esto?, cuestionó por lo bajo mientras empezaban a entrar en el pilar. No respondió seria, pero al parecer algunos sí, respondió con calma. Se dio la vuelta mirando hacia afuera soltando un leve suspiro al notar que Yoruichi no había dejado de mirar hacia ella. Vamos, no se queden ahí parados, dijo Kirinji, es hora de irnos. Cierren la puerta, ordenó Oso, y al instante la puerta se cerró. En este punto Soy y el capitán del 10º habían tomado asiento junto a Ichigo, que parecía ver todo de manera curiosa y por mucho que deseaba preguntar al respecto sabía que no era un buen momento. La peli azul tomó el pequeño papel que había recibido del Maeda al momento que abandonaba el cuarto escuadrón, dejando atrás todo el asunto de Yoruichi. Se había sorprendido de que estuviera ahí, pero este le informó que había recibido una nota de la capitana Unohana y parecía ser de carácter personal. Soy le ordenó hacerse cargo del segundo escuadrón, de no morir estúpidamente y que no hubiera muchas pérdidas en su escuadrón y con los nobles, que si regresaba y en algo había fallado ella misma lo mataría de la manera más cruel. Suspiró y con un poco de duda lo abrió para conocer su contenido. Al finalizar apretó un poco la nota en su mano, pues entendió todo bien, y si Kenpachi estaba vivo todo indicaba que Retsui ahora sabía porque no le había visto cuando le atendieron. Parpadeó tratando de calmar sus emociones y controlarlas. Esa última línea, así como tienes la determinación de dar tu vida por la seguridad de Yoruichi, me gustaría que confesaras tus sentimientos. Sonrió un poco, sin querer había cumplido con su deseo. Yoruichi vio como el pilar se marchaba hacia el palacio del rey, podía recordar muy bien cuando le tocó pasar por esa experiencia. Su padre estaba orgulloso y Yamamoto había expresado su confianza sobre haber escogido a las personas adecuadas. Para ella fue un aprendizaje del mejor nivel, lo que había aprendido en toda su corta vida de su padre, de aquellos maestros como Tesai y Unohana no se pudieron comparar al duro y extremo entrenamiento con el Escuadrón Cero. Aún así, los resultados al final fueron más que satisfactorios y hasta el día de hoy le habían servido de gran manera. Sin duda los capitanes que habían elegido iban a potenciar de gran manera su poder, ya que aún eran jóvenes, tenían mucho más margen para crecer y explotar sus capacidades, que eran muchas. ¿Ya sabías que ella era una de las escogidas?, cuestionó Kaku a su amiga. No, me enteré este mismo día, dijo suavemente. La mujer alta suspiró. Bueno, no es de extrañar, comentó suavemente. No he conocido a nadie que entrene como ella, además de poner quietos a unos molestos y estirados nobles sin ser capitán. La morena enarcó una de sus cejas. Tienes un punto. Supongo, aceptó Kaku encogiéndose de hombros. Presumo que venías de alguna manera a despedirte. No entiendo por qué el Escuadrón Cero viene justo en estos momentos donde todo se está yendo al carajo con esos kinkis. Se necesita de todos los capitanes y todo aquel que sea poderoso, porque en el primer round nos están dando una paliza, dijo sería. Kisuke y tú pelearán de nuevo, cuestionó. La morena frunció el ceño. Sabes que lo haremos, solo hay que esperar que ese tonto termine una pequeña misión para que ponga a trabajar uno de esos planes locos que siempre tiene en mente. Kakushiba sonrió. Me alegra escucharlo, aunque quisiera ayudar de forma más activa. Esta vez tengo algunos inquilinos a quienes cuidar según orden del nuevo Smitaichim. Yoruichi sonrió. ¿También cuidas estudiantes de la academia?, preguntó divertida.
Creo que es una buena idea cuidar de quienes pueden ser el futuro del GOTE, dijo con seriedad el viejo Yamamoto. Murió y eso que era el más poderoso Shinigami. Hay rumores que dicen que Retsu fue a una misión de esas que no vuelves nunca y en el cuarto tienen muchos heridos, sin contar la cantidad de muertos entre tenientes, oficiales sentados y soldados. Negó con su cabeza. Creo que esta vez quieren destruir por completo la sociedad de almas. La morena furció el ceño y su rostro se tornó muy serio. No lo permitiremos. Kaku, Shunsui y todos lucharán hasta derrotar al enemigo sea quien sea. Kaku sonrió. Hace mucho que no veía a su amiga con tal determinación, hace más de 1000 años antes de los terribles sucesos con los capitanes y tenientes hoyoificados y la deserción de Kisuke, Tesai y Yoruichi, las cosas eran tan diferentes. Muchos podían ver el lado responsable de la morena, por supuesto que tenía mucho sobre sus hombros, liderar su clan, la segunda división y Onmitsukin. Obviamente siempre tenía ese lado juguetón, relajado y holgazán que no mostraba a todos. Aún así, todos auguraban que la princesa del clan Shimin se perfilaba como alguien que tenía un gran futuro como Shinigami noble, pero con su huida todo eso se fue al traste y en su regreso Kaku pudo notar que se había acomodado a su lado menos responsable. Por supuesto que teniendo a alguien como Kisuke como compañero era lo menos que se podía esperar. Los tres se conocían desde temprana edad y habían crecido juntos. Kaku sabía que lo único que le podía importar a Kisuke eran sus experimentos científicos, querer ser más listo y saber más que los demás. Algunas veces era tan egoísta que no le importaba si el mundo ardía o se desmoronaba frente a sus ojos, él no haría nada para evitarlo hasta que de alguna manera fuese afectado, entonces buscaría cómo arreglarlo para al final ser el héroe. Seguramente en la guerra de invierno participó no solo para ayudar a la sociedad de almas porque posiblemente también quería desquitarse de Aizen que tomó como base sus experimentos para experimentar con la hoyoificación, porque de ahí todos sus actos fueron egoístas, cobardes y convenientes para él. Yoruichi por otro lado podía decirse que desde que retomó su responsabilidad y derecho como líder del clan Shimin había empezado a ser más seria y sensata, lo de ahora le daba esperanzas de que por fin volviera a parecerse un poco a la de hace un siglo que podía darlo todo por luchar contra cualquiera que se levantara contra el GOTE y 13 y la sociedad de almas. El aterrizaje fue aparatoso, así como lo había sido su lanzamiento. Ichigo había casi rebotado por todo el pilar ante la mirada indiferente de Soifon, Sirmi y los miembros del Escuadrón Cero. Ichigo al momento de aterrizar se puso de pie mirando de soslayo al Shinigami sustituto. Levántate Kurosaki Ichigo y sal de una vez. Expreso y miro hacia los dos capitanes mientras la puerta se abría. Hemos llegado, este es el Palacio de los Espíritus. Salieron del pilar en el que fueron transportados. Al salir notaron que había una serie de pilares a su derecha e izquierda, unas gradas que llevaban a una plataforma y delante de su vista los que parecían 5 plataformas flotantes en el cielo distribuidas alrededor de lo que era una edificación cilíndrica que se elevaba por encima de las plataformas, todo tan pacífico y quieto de color blanco. Ichigo, Sirmi y Soifon miraron todo el lugar, pero fue el joven Kurosaki el único en hablar. Así que este es el Palacio de los Espíritus, señaló Aizen. Hizo de todo para llegar aquí. Si acepto Ichigo deberían sentirte privilegiados de estar aquí, normalmente un simple Shinigami no tiene permitido venir aquí. Itsugaya se cruzó de brazos. Somos capitanes no simples Shinigamis, rectificó con seriedad. Al instante Kiryu, Tenjiro y Shutara le miraron sorprendidos, aunque la primera sonrió un poco divertida ante lo que parecía un reclamo y el otro movió su palillo de un lado a otro un poco molesto. Senjumaru lanzó una mirada con esos ojos expresivos que podía descifrarse como niño impertinente. Aún así miró a su acompañante que se mostraba seria y mantenía ese rostro indiferente, pero ella lo sabía muy bien ya que parecía ser algo tan típico de las capitanas del segundo escuadrón y con Shimin lo había visto desde el principio, la observación de su entorno y analizar todo sin revelar nada que pueda ser tomado como una desventaja. Claro que así eran los miembros entrenados con las reglas del Onmitsukid. Esta lo había sido desde temprana edad, es más hasta lo traía en la sangre siendo una Ron. Soi quiso poner los ojos ante la impropia corrección del capitán Itsugaya, parecía que por mucho que se empeñaba en mostrarse serio y responsable en su cargo, no tenía una idea de la regla básica de ver, oír, callar y obedecer. Por supuesto que en su escuadrón con Isshin Shiba y Matsumoto no pudo haber aprendido nada de modales y cómo ser un subordinado ya que esos dos nunca fueron premiados por ser responsables. Pero no se iba a detener en pequeños detalles. Si Itsugaya había sido elegido no era por sus modales o cualquier cosa mundana, él era muy bueno en Kimi y el tener una Zanpakuto que manejaba los elementos era seguramente un plus, aunque intuía que esta vez iba a aprender una que otra cosa buena para variar.
Kuchiki podía entrar en esa misma medición, un Bankai espectacular, bastante agresivo y de corto y largo alcance, miles de hojas de Sakura con un filo mortal, maestro en Kidn, Shumpo próximo al de la diosa de la velocidad, en este punto sonrió porque era cerca más no igual. Con Kurosaki no tenía idea, pero sin duda era poderoso en un punto que no comprendía y por mucho que antes lo había meditado no encontraba que era o especial en este Shinigami sustituto, primero porque su poder despertó cuando Rukia Kuchiki le cedió su poder. Aunque después supieron que su padre era Isshin Shiba, el capitán anterior del 10º escuadrón que había desertado hace mucho. Según los informes de Byakuya y Abaraibe cuando fueron por Rukia dijo que su ataque había atravesado el Saketsu Yakusui de Ichigo, lo cual quita todo rastro de poder Shinigami, pero al parecer los recuperó y hasta con un poco de yoificación, luego la historia de haber obtenido Bankai en 3 días con un invento de Urahara Kisuke y bajo la instrucción de Yoruichi era notable. Realmente Kurosaki no podía encasillarse como un Shinigami normal y eso no era decir algo ofensivo, más bien era solo un pequeño detalle, al fin y al cabo nadie era perfecto. Bueno, no perdamos el tiempo y sigamos nuestro camino, indicó Letsu. Iniciaron su camino subiendo por las gradas cuando de pronto Ichigo detuvo sus pasos un poco conmocionado. Esperen un segundo, ¿no deberíamos haber podido llegar sin un Niken señaló cuando usaron eso? Cuestionó. Ichigo le mostró su antebrazo derecho que poseía una cicatriz. Está justo aquí, dijo con una sonrisa. El Ken es básicamente el poder dado a los elegidos que se vuelven parte de la División Cero, literalmente en nuestros huesos. Básicamente solo hay 2 formas de entrar al palacio, una es con nuestro permiso, lo cual es indiferente que estemos o no aquí, es con la voluntad, y la otra hacer un Ken como lo intentó Aizen. Shutara, que iba adelante, se detuvo y le miró de soslayo a Aizen. Smusuke, es sin duda la personificación del mal, dijo de forma afilada. Sin embargo, no bajen su guardia, esos kinkis que atacaron el Seireike y antes son mucho más malévolos y perversos de lo que Smusuke fue alguna vez. Extrañamente los 3 jóvenes fruncieron el ceño ante esta última declaración, no tenía que decirlo porque ellos mismos habían visto y presenciado en carne propia la crueldad del ataque de los kinkis. Después de eso fueron llevados a lo que según explicaron sería el palacio de Tenjin Kirinji. En la sociedad de almas Yoruichi había dejado a Kaku para ir con Shunsui, debía hablar con él para ver qué era lo que tenía en mente por si el enemigo aparecía para otro ataque. Además de ponerse a sus órdenes con la esperanza de que Kisuke apareciera pronto y que según lo esperaban los Bizarros en el mundo viviente estarían prontos de regresar a la sociedad de almas para luchar contra el enemigo, en el 4º escuadrón Nemu según órdenes de su capitán trabajaba en la cápsula haciendo las modificaciones que Tenjin había sugerido a Isane. Mayuri había desestimado hacerlo él mismo dado que tenía cosas más importantes por hacer, no cabía duda que todo capitán, teniente y Shinigami en condición óptima, aun aquellos que no lo estaban por completo, se preparaban para la próxima invasión del enemigo que seguramente sería pronto. Mientras tanto en el Banden Rage las cosas se veían un poco activas, desde movimiento de tropas y entrenamientos. Kisuke había notado algo extraño luego de que habían aparecido, como un destello de poder que se desvanecía y otro que aumentaba, y por mucho que deseaba saber de qué se trataba justo había llegado su segunda exploradora con buenas noticias, las mazmorras o lo que fueran se encontraban en un pequeño edificio lejos del Palacio de Hielo. Por lo tanto, tenían que moverse de su ubicación para cuando llegaran al lugar empezar con la observación y la infiltración para la extracción y con ello terminar esa misión. En este punto sospechaba que Yoruichi no sería muy paciente para esperarle y si sus deducciones eran en un 80% efectivas, seguramente el Escuadrón Cero debía haber llegado a la Sociedad de Almas para recoger a sus nuevos alumnos. Dado toda la destrucción necesitarían unas bajo la manga y el tener capitanes con nuevas técnicas o más poder les venía muy bien. Soi, Shirm, Ichigo y Tenjin se encontraban en lo que era considerado el Palacio de Kirinji, aunque justo ahora se encontraban en aguas termales con nada de ropa, si se podía decir de esta manera, ya que solo les cubría una pequeña toalla. Kiryu y Kifune había explicado un poco ya que por torpeza o más bien ingenuidad Ichigo había creído que podría ver al Rey Alma. Fue en ese momento que la regordeta mujer explicó que donde había llegado era la entrada del palacio, que lo que parecía una edificación en forma de capullo al centro del lugar y que flotaba más arriba llamado el Gran Palacio era donde residía el rey, que los 5 platos flotantes ubicados alrededor eran los cuarteles generales de la división a los que se referían como propios palacios y que cada plato era una ciudad y ellos eran los guardianes asignados por el propio Rey Espíritu. Ichigo había hecho un poco de escándalo luego de un momento, preguntando qué hacían ahí y aunque los 2 capitanes tenían esa pregunta en su mente esperaron un poco para saber la razón.
Tenjir me había explicado que hacían un tratamiento de aguas termales para curarse. Extrañamente Byakuya había flotado un poco a la superficie alarmando a Ichigo, quien se había asustado de que Kuchiki se ahogara en el fondo, a lo que Kirinji había explicado que todo el Reiatsu dañado estaba saliendo de él por solo tragar agua, y les mostró lo carmesí detrás de donde se encontraban, diciendo que era lo dañado que estaba saliendo de Kuchiki y por eso el lugar se conocía como Pozo Sangriento Infernal. El método consistía en quitar la sangre mala para regresarla al Pozo Infernal, repitiendo una y otra vez hasta que tienen el cuerpo limpio de todo Reiatsu podrido y quedara limpio y puro. Todo resultaba ser su. Ichigo lo había entendido mejor que nadie, aunque Soifon intuía cómo era la cosa. Una cosa era segura, y es que no era la primera vez que se bañaba en aguas termales que poseían un poder curativo. Entonces ingenuamente preguntó a Tenjin si era algún discípulo de Urahara. ¿Quién te dijo eso? Cuestionó serio Kirinji. En el patio de juego de Shimin Yoruichi viste unas extrañas aguas termales, ¿cierto? Pregunto después de analizar varias veces mis aguas termales Urahara Kisuke. Las trato de copiar, pero por mucho que lo intento nunca pudieron ser tan buenas como las mías, sentenció serio, y en este punto Soi dejó entrever una leve sonrisa. Así que terminen de bañarse y todas esas heridas que tienen, y sonrío con suficiencia, denme una noche y los haré sentir como nuevos. Ciertamente la noche pasó entre pasar un tiempo bajo el agua, flotar un poco y hasta tragar agua. Kirinji, que supervisaba todo, sonreía ante lo que parecía una competencia de capacidades, ya que los dos niños, al ver la cantidad de tiempo que la capitana del segundo escuadrón podía pasar abajo el agua, decidieron no quedar avergonzados por mucho que fuese inútil. Soifon fue entrenada en el Onmitsukidmi, era parte esencial de su entrenamiento el acoplarse a los elementos, sobrevivir en cualquier clase de clima, desierto, frío extremo, selvas y bosques tropicales, tormentas, aguaceros extremos. Al ver un tiempo conveniente envió a sus subalternos para intentar ahogarlos a pura fuerza y ver sus reacciones. Al notar que se había defendido bien, supo que ya estaba curados por completo y les dijo que irían al siguiente palacio. Para sorpresa de todos, Byakuya salió del fondo de las aguas ya curado en su totalidad. Habían llegado al siguiente palacio con sus prendas medio húmedas y aunque ese lugar parecía tranquilo, rápidamente fueron recibidos con un poco de algarabía. Kiryu y Kifune les daba la bienvenida con la frase «Bienvenidos a Migaton Den, Palacio del Cerdo Durmiente». El saludo fue hecho de una manera amable y un poco estridente. Como si estuviesen visitando algún restaurante o una casa de huéspedes. La mujer regordeta les hizo pasar y sin perder el tiempo se puso a cocinar frente a ellos de una manera muy rápida y con maestría, preparando variedad de platos fuertes, sopas y ensaladas. Los tres capitanes e Ichigo se mostraron entre atónitos y un poco confundidos de lo que estaba sucediendo. Seguro debe haber alguna razón para esto, indicó suavemente Soifon. Dijo que éramos sus invitados, señaló de forma monótona Kuchiki. Siran parpadeó. Aún así, esto me parece muy exagerado. Todos voltearon al escuchar un pequeño ruido proveniente del estómago del Shinigami sustituto, que se había puesto rojo de vergüenza. Lo siento, no he comido nada, dijo ligeramente avergonzado. ¿Creen que esto es una trampa? Cuestionó. Vaya. Exclamó Kiryu. Juntarte con Urahara ha hecho que perdieras la fe en la humanidad, señaló. Pero no tengan miedo, dijo con una sonrisa que se amplió al ver los rostros serios de los tres capitanes. Migaton Den es un palacio de comida y mi trabajo aquí es llenarlos y el de ustedes dejarse llenar, sentenció. Ahora coman, me imagino que deben estar hambrientos. Oh, qué bien. Dijo Ichigo y fue el primero que tomó asiento en la enorme mesa para empezar a tomar un plato de comida, alabando el sabor en su primer bocado. Al instante los tres capitanes le siguieron en la mesa, pero de manera más calma y decorosa. Era cierto que también no habían probado bocado en algún tiempo, pero eran capitanes y estaban entrenados para dejar a un lado ciertas necesidades. Byakuya tomó un plato y empezó a degustar la comida, que le sorprendió dado a su paladar estricto. Siran le siguió al instante y tuvo la misma reacción que Ichigo, pero con mucho más decoro. Soifon tomó su plato y sonrió levemente en aceptar que realmente esto era una buena comida. Kiryu había visto su reacción y como de a poco se estaban soltando al tomar más platillos, comiendo de aquí y allá. Bueno, ver que tu comida es apreciada es algo digno de ver, señaló la mujer regordeta. Coman hasta que su corazón esté satisfecho, indicó mientras volvía a la cocina. Iré a preparar el postre. Fue un poco extraño, pero los cuatro ahí sentados no podían dejar de comer y aunque por momentos parecían pausar de comer, al probar un poco de algo volvían a tener esa sensación de querer más, sintiendo esa sensación de satisfacción en cada bocado. No era algo para pensar mucho. Aún así fue Siran quien habló a los demás. ¿Qué se supone que estamos haciendo?
Cuestiono todos en la sociedad de almas se preparan, entrenan para la siguiente batalla y nosotros estamos aquí comiendo un gran banquete. Ichigo detuvo su bocado en el aire ante tal aseveración del capitán del 10º. Creo que es evidente, dijo Soifon, hemos sido heridos y luego sanados físicamente, necesitamos estar fuertes para lo que viene. Tiene mucho sentido, señaló Byakuya, incluso si estuviéramos entrenando en estos momentos, seguro debemos comer y beber agua. Ichigo miró de uno a otro asombrado de las deducciones. Vaya, ustedes sí suelen tener buenas ideas como capitanes. Soy y Byakuya le miraron fríamente, Sir le miró indignado. Por algo somos capitanes, señaló. Es justo como dijeron Soy-chan y Byakuya-kun señaló con una sonrisa. Esa insignia de capitán no es un simple adorno, Ichigo-chan, todos ellos tuvieron que pasar por años de arduo entrenamiento, dijo, y todos le observaron sorprendidos. Pongan mucha atención, lo que hacemos aquí es seguir una progresión tal y como se haría en un entrenamiento normal, solo que aquí esto se hará conforme a la escala del Palacio de los Espíritus, explicó Kiryu. Nuestra manera de hacerlo abarca el poder del Rey Espíritu junto con milenios de historia de la sociedad de almas, por lo que en comparación al Seireitei estamos en un nivel completamente diferente, así que callen y nutran sus organismos, así no morirán en el siguiente palacio. Sentencio, como no vio alguna réplica, prosiguió. Ahora que llegamos a un entendimiento, aquí está el postre, dijo señalando el enorme pastel que había preparado. Ichigo al instante sonrió. Madre santa, eso se ve delicioso. Señaló con una sonrisa. Soy fue quien habló esta vez, no creo poder comer eso, es excesivo, sentenció suavemente, era consciente que había comido demasiado y aunque a la vista el postre se antojaba nunca había comido en exceso. Aunque fuera así estoy seguro que querrás comer, aunque sea un poco, dijo Nsirm. Kuchiki frunció el ceño. Es algo un poco extraño, pero de alguna forma toda la comida se siente diferente. Todos abrieron sus ojos entre sorprendidos y confusos. La persona que estaba frente a ellos no era la señora amable y regordeta que antes había cocinado tremendos platos deliciosos, esta era una mujer esbelta. Soifon por instinto buscó su espada, pero se dio cuenta que no la tenía consigo, es más, una de ellos traía su Zanpakuun. ¿Quién diablos eres tú? Soltó Ichigo con calma. La mujer sonrió. ¿Es eso? Aún no les he dicho, dijo, uso todo mi reiatsu cuando cocino, así que tiendo a adelgazar mucho una vez que termino, explico, y todos entendieron que era Kiryu. Bien, ahora pongan atención más tú, Ichigo, que sabes poco de la sociedad de almas, todos los miembros del Escuadrón Cero somos personas que creamos algo y llegamos a ser reconocidos como gente significante que jugamos una parte en hacer esa historia de la sociedad de almas. Mi contribución fue el alma artificial y la manera de introducirlo en un cuerpo, antes de llegar a la idea de crear un alma artificial o Hikon era algo muy extraño y crearon al Hikongan o alma artificial. La teoría central detrás del alma artificial es quitar el reiatsu de algo aparte de ti mismo e inyectarlo dentro de un cuerpo, después convertir ese poder en tuyo, explico con calma. Ustedes han comido algo que se hizo según esa lógica, ahora mismo sus cuerpos están llenos de reiatsu en un nivel que nunca antes han sentido. Por acto reflejo todos se miraron sus manos y ciertamente sentían algo diferente. Si pueden sentir una pizca de eso, entonces mi trabajo está hecho, señaló sería, pero aún así procedan con cautela, en el siguiente palacio no sabrán lo que les harán, advirtió. El siguiente es Letsuni Mailla, el palacio del Fénix, y es el hombre quien le dio nacimiento a las Zanpakuun. Ya advertidos y luego de degustar un poco de postre, ya que sentían que desperdiciar los esfuerzos de Kiryu era de mala educación, fueron enviados al palacio del Fénix, que justamente parecía un poco solitario y pacífico ya que nadie había aparecido. Soy como siempre no se dejó engañar y miraba todo con cierto recelo. Byakuya frunció el ceño. Como un noble de una de las 4 principales familias sintió que era desconsiderado que les hicieran esperar. Nsirm se estaba impacientando, pero Ichigo era como siempre muy notable en su sentir y pensar. Entonces se escuchó un pequeño estruendo y al momento apareció Letsu con una gran sonrisa y un séquito de chicas tras del. Soy Letsuni Mailla, sean bienvenidos mis invitados, saludo de manera efusiva. Por si no lo saben, soy el creador de Zanpakuun número 1. ¿Qué diablos le pasa? Cuestionó Nsirm al instante que vieron que el séquito de chicas venía al encuentro de ellos. Bienvenidos. Gritaron y fueron con los Shinigamis. Ichigo-kun saludaron 2 que fueron sobre él y otras 2 fueron con el capitán del 10º. Nsirm-kun es tan lindo, expresó una chica con una mirada soñadora, encantadas de conocerle. Byakuya-dono, dijeron otras 3 mujeres haciendo algunas reverencias. Oh, mírala, Soy-chan parece una muñeca de porcelana, señalaron 2 y la peli azul no pudo evitar poner los ojos ante tal comentario. Esto es un poco indignante, susurró Byakuya a su lado. Soifon frunció el ceño. Tampoco veo que esto avance, pero creo que aquí tenemos que acoplarnos a lo que toca.
De pronto Letsu fue lanzado hacia adelante de una manera brusca y la figura de una mujer con rostro molesto le miraba seria. ¿Qué haces, Mera-chan? Cuestionó. Vengan conmigo, con el maestro nunca empezarán y creo que no hay tiempo que perder, dijo esta obviando la pregunta de Letsu. Siguieron a la chica sin decir nada, aunque los tres capitanes podían sentir que algo estaba mal en todo esto. ¿Ya se dieron cuenta? Preguntó Nimaiya. ¿No han visto un Shinigami aparte de mí? Las chicas que fueron a su encuentro eran Zanpakuun, dijo serio y se detuvo. Cuando Ichigo entró por la pequeña puerta fue como caer en el vacío, los capitanes tras de él fueron más sabios al ver lo que había sucedido con el Shinigami sustituto y ahora se encontraban en lo que podía distinguirse como un pozo oscuro, así que eso era lo extraño, indicó Kuchiki. ¿Qué dices? Cuestionó Kurosaki confundido. ¿Dices que eran Zanpakuun? Ah. Por supuesto, exclamó. Me imaginé que tú tendrías problemas para distinguirlas, eso no está bien, señaló y sacó. Las Zanpakuun de los cuatro no tienen amor para sus Zanpakuun y por eso pierden la capacidad de distinguirlas. Sacó las espadas de cada uno de ellos. Ichigo frunció el ceño. ¿Cuándo fue que las tomó? Cuestionó. Lo que digo es que la Zanpakuun que no sea amada, es fácil de romper. Ante la última frase alzó las espadas y la chocó una contra otra rompiéndolas en el acto frente a los ojos incrédulos y temerosos de los cuatro ahí presentes. La furia de las Zanpakuun está alrededor de ustedes, dijo, y al instante los cuatro Shinigamis sintieron que estaban rodeados por lo que parecía ser espíritus de las espadas. Si pueden salir vivos, podría reforjar sus espadas. ¿Qué dices? Gritó molesto Ichigo. Pero si mi Zanpakuun no ha sido quebrada ni la de Soifon, señaló Gnsim. Letsu sonrió levemente. ¿Aún no entienden? Cuestionó. Lo diré una vez más, soy el creador de Zanpakuun número 1 yo Nimaiya Letsu. Exclamó. Mis espadas no son para débiles. Bastardo. Susurró Soifon. Letsu amplió su sonrisa. Diviértanse. Como estaban mirando hacia Letsu sintieron una agitación tras sus espaldas, al instante se giraron para ponerse en guardia, de alguna manera se desplegaron mirándose unos a otros sabiendo que estaban listos para cualquier cosa que sucediera a continuación. Fue entonces que les vieron, una cantidad considerable de sujetos musculosos con capucha en sus cabezas. Parecen inquietos y hay una buena cantidad, informó Soifon. ¿Qué diablos son? Preguntó Ichigo. No tienen que asustarse, sé que algunos deben estar familiarizados con ellos, dijo Letsu. Ellos son las Zanpakuun más fuertes, quienes son capaces de convertirse en cualquier cosa, explicó. Ellos son Yasauchi. Al momento en que Nimaiya dijo el nombre, estos saltaron sobre los cuatro atacándolos conjuntamente. Letsu Nimaiya les miró defenderse contra los Asauchi con bastante solvencia, bueno, unos más que otros, no cabía duda quién era de los Mitsukidme entre los cuatro. Pensó que les vendría bien una pequeña charla para que entendieran todo el asunto. Hay más de 6,000 miembros en el GOTE y 13, a todos ellos se les dio una Zanpakuun sin nombre la primera vez que entraron a la academia y los que fueron directamente llevados a los Mitsukidme. Inicio. Todos los Shinigamis deben pasar cada momento con su Zanpakuun y conforme progresan en su entrenamiento, ellos lenta y metódicamente imprimen la esencia de su alma dentro de sus Asauchi, explicó. Es de esa manera que ellos guían y moldean su propia Zanpakuun. Sonrió. ¿Y el jefe a cargo de hacer esos chicos malos, adivinen quién es? Preguntó con una sonrisa. Nadie más que este maldito chico sexy, el dios de la espada, Letsu Nimaiya. Gnsim puso los ojos. Sí, eso ya lo entendimos. Ichigo le miró molesto. Entonces, estos tipos son manifestaciones físicas de esos Asauchi, ¿no? Resumió el Shinigami sustituto. ¿Qué tiene que ver todo eso con que nos ataquen? Preguntó mientras seguían luchando. Nimaiya hizo como si reflexionara. Manifestación. Repitió. Estás muy cerca, de hecho, es de alguna forma diferente, pero por ahora tu deducción está bien, felicito, y luego sonrió. Ahora todo lo que necesitan saber es que ellos los odian. De pronto los cuatro Shinigamis le miraron entre sorprendidos e indignados. ¿Por qué sería eso? Cuestionó Byakuya. Por cómo usan su Zanpakuun, ustedes deben saber lo que digo, señaló molesto. Ichigo preguntó indignando. ¿Por cómo las usamos? Letsu pareció impacientarse. ¿No entiendes? Cuestionó. No es difícil, ¿cómo pelean? ¿Cómo la usan? ¿Cómo la mueven? Dijo. Mal, muy mal, sentenció y suspiró. ¿Qué está mal? Pues todo, señaló. Usarlas como herramientas, como subordinados, familia, amigos. Empezó a enumerar. Como alguien mayor o alguien menor, como un conocido, tu mascota, tu novia o amante, explicó. Déjense de tonterías. Gritó la última parte y como arte de magia los Asauchi detuvieron sus ataques. Han fallado en verlos desde su punto de vista, eso es lo fundamentalmente diferente, expresó con más calma Zanpakuun Shinigami, es hora de ver quién es el rey de la colina.
Con esas últimas palabras de Letsu, los Asauchi volvieron al ataque con mucha más violencia y los 4 Shinigamis también se lanzaron a la pelea sabiendo que esta era la definitiva. No sabían cuánto tiempo llevaban en esa confrontación, entonces salió el primero. Sir Mitsugaya, te has esforzado, de verdad eres bueno ya que pasaste la prueba, señaló. Vamos, han pasado 48 horas en esto, apuro a los demás y el siguiente en finalizar fue Byakuya. No esperaba menos de ti, dijo conforme, y al instante Kuchiki fue junto a el capitán del 10º. Letsu miró hacia Soifon y sonrió un poco divertido. Vamos, esto sería tan fácil si las dos no fueran tan. Soifon bufó por los bajos, lo sabía, esto hubiese sido pan comido si las dos no fueran tan tercas en sus opiniones. Aceptaba que no era perfecta y algunas veces tenían puntos de vista diferentes. Pero Suzumebachi fue la que siempre estuvo ahí con ella en todo el camino hasta lo que hoy era. De pronto, como si llegasen a un acuerdo silencioso, la peli azul terminó bien hecho. Felicito Letsu, las chicas al final siempre son más difíciles. Miró al único de los 4 que no había podido pasar la prueba y se encontraba muy golpeado y tirado en el piso. Tú no lo hiciste, Ichigo-chan, has fallado. Espera, y dijo tratando de ponerse de pie, aún puedo hacerlo. Nimaiya soltó un suspiro. No esperaré, se acabó, sentenció. Ichigo le miró. No es como si se acabara el tiempo, déjame intentarlo, pidió. Yo, aún puedo hacerlo. Entiende, no es cuestión de tiempo o si puedes hacerlo o no, indicó. Asauchi no te escogió, eso es todo, explicó. No hay nada que hacer en este punto, se acabó. Ichigo señaló. Vamos niños, llamó a los 3 capitanes. El Shinigami sustituto abrió sus ojos sorprendido ante lo que había dicho, entonces no pudo evitar desesperarse. Espera. Gritó. Letsu le miró serio. Esto es algo doloroso de ver, Ichigo, deja de lloriquear y acéptalo de una vez, pidió con calma. Por mucho que desees seguir, el resultado sería el mismo. Durante estas 48 horas me he dado cuenta que estos 3 sí son Shinigamis y tú no. Con esto pareció dar final a todo. Abriré el camino para ti, simplemente puedes irte a casa. Los 3 capitanes fueron tomados por sorpresa ante las últimas palabras de Letsu. Lo que sucedía era inverosímil, por muchos era sabido que Kurosaki había obtenido sus poderes Shinigamis de manera dudosa. Se convirtió en un aliado valioso. Después de la invasión para salvar a Rukia, luego de ayudar cuando Aizen Smusuke y sus cómplices se dieron a conocer. Todas esas veces que no dudó en ayudar sin importar cuál era el conflicto, hasta había perdido sus poderes derrotando a Smusuke y ahora simplemente lo envían a casa como si nada. ¿Qué? Dijo el peli naranja incrédulo. Sácalo de aquí, Mera-chan, ordenó Nimaiya, y al instante su ayudante se puso en acción. La mujer al momento se lanzó sobre Ichigo tomándolo de su cintura. Espera, no puedes hacerme esto. Gritó Kurosaki. Espera, ordenó Nimaiya. Mera le soltó al instante. Tampoco regresarás a la sociedad de almas nunca, ese lugar es solo para Shinigamis y tú solo eres un humano sin ningún zanpaku, señaló. Ese no es lugar para ti. Idiota, y no me iré así por así, no he llegado tan lejos para solo irme a casa, indicó el peli naranja. ¿Qué pasará con Zangetsu si lo dejo? Nada va a cambiar, Zangetsu simplemente no será reparado, indicó. Bueno, no pienso repararla, aclaró Letsu. Ya lo dije, no tengo más palabras para un falso Shinigami. Molesto, impotente y desesperado, Ichigo se lanzó contra Letsu. Maldito. Gritó. Kurosaki no pudo avanzar demasiado ya que al instante Nimaiya le lanzó lo que aprecia ser Kid, ya que 2 anillos salieron disparados contra el Shinigami sustituto que le rodearon por la cintura enviándolo hacia atrás donde un agujero negro se abrió para recibirle. Adiós, Ichigo-chan, canturreó su despedida. Los 3 capitanes no salían de su asombro y como había terminado todo, luego de tanto grito desesperado por parte del peli naranja, todo había quedado en silencio. Ichigo no es bueno como es en estos momentos, el hecho de que un Asauchi no lo escogiera y que haya podido luchar sin Asauchi hasta hoy es muy serio y él no lo entiende, dijo como reflexionando. Tenía que volver, él debe volver a sus raíces y tiene que conocer sobre ellas, incluso si eso significa no regresar para esta pelea. Los 3 capitanes se miraron un poco inseguros, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Una cosa era segura y es que no podían contar más con el Shinigami sustituto y su poder para luchar contra el enemigo. Por lo que todo recaía en ellos y lo que pudiera aprender y mejorar en el palacio del rey. Lo que sucediera con Ichigo de ahora en adelante posiblemente era algo que él mismo debía enfrentar para en un futuro ser más fuerte. Letsu les miraba serio. No han dicho nada, señaló. Pensé que dirían algo en su defensa o se molestarían y no permitirían que lo mandara de regreso luego de tanto trabajo y ayuda de su parte. Sonrió. Eso significa que de alguna manera ustedes lo notaron, indicó. Era inútil, en este punto no importa cuánta sangre, sudor y lágrimas pusiera. Sabía que no era normal, ya que tomó el poder de Rukia, señaló Byakuya. Siram suspiró. Realmente han pasado cosas extrañas con él.
Soy se encogió de hombros. No creo que tengamos algo que decir al respecto, tú eres el maestro. Letsu suspiró. Yo, conozco la posición exacta de cada una de los Asauchi que he construido. Recuerden que a todo Shinigami se le otorga un Asauchi y con duro entrenamiento, ellos hacen su propia Zanpakuzen. Volvió a decir con seriedad: esos son los orígenes y base de la relación entre Shinigami y Zanpakuzen, soldado, teniente y por supuesto capitanes, explicó. Es absoluto, las Zanpakuzen de la División Cero, incluso para un criminal con Zaraki que robó una espada de un cadáver, conozco a todos ellos incluso desde el inicio de la Sociedad de Almas, ningún Shinigami ha sido capaz de despertar su Zanpakuzen sin ninguno de mis Asauchi, ni uno solo. Espeto, fue así como supe que este método no funcionaría con Kurosaki, ustedes debían saberlo y seguramente el único que no lo sabía era Ichigo. Indicó: antes de que pueda avanzar más tiene que percibir dónde yacen sus raíces. Los tres capitanes no dijeron nada ya que no alcanzaban a entender a qué se refería con eso de sus propias raíces. Ya he terminado con ustedes, niños, dijo Mimaiya con una sonrisa al notar lo ofendidos que podían sentirse los capitanes, más el del 10º escuadrón. La verdad es que según sus edades para él y sus compañeros estos tres eran solo unos niños que por mucho que habían peleado muchas batallas y sobrevivido, aún les faltaba crecer mucho más en poder y sabiduría. Es hora de ir a un pequeño descanso y tal vez tener un poco de comida, sugirió con calma. Recuerden siempre cuidar de sus Zanpakuzen y honrarles como se debe. Con esas últimas palabras fueron llevados a lo que parecía ser otro palacio, aunque más bien el lugar era muy extraño que los demás ya que estaba tapizado con múltiples telas de todo tipo. Los tres capitanes caminaron adentrándose más en el lugar y de pronto pudieron ver cómo parecía abrirse un enorme telón donde tras de se mostraba lo que parecía un trono muy adornado y sentada ahí en toda su gloria se encontraba Shutara Senjumaru. Bienvenidos a mi palacio, saludó con seriedad, aunque su mirada era tan penetrante e inquisidora que de alguna manera hizo que el capitán Itsugaya tragara un poco. Byakuya hizo un leve saludo de respeto con su cabeza y Soifon le miró casi de la misma manera. De alguna forma sentía que ella no era fácil de tratar, pues no vivaracha como lo pudieron ser los otros tres. Observando mejor, los tres pudieron notar que habían pasado de lado esos brazos esqueléticos la primera vez que le vieron. Ahora creo que han tenido mucho para ser 3 días entre curarse, nutrirse y recuperar la confianza de sus Zanpakuzen. Me número con cierta calma, deben descansar después de tanto esfuerzo, pero primero deben comer un poco, señaló Kuchiki. Aún te falta fortalecerte un poco más tu Reiatsu, Sir Mifon. Les hace falta un poco de nutrición en esos sus cuerpos, tal vez un poco más de altura no les haría ningún daño, comentó, y al instante los dos capitanes señalados se sonrojaron profusamente. Vayan al salón adjunto, ahí espera su banquete y solo tomen lo que tiene su nombre ya que Kiryu lo preparó especialmente para cada uno de ustedes según lo que requiere sus cuerpos, indicó. Sería ahí también hay una habitación para que duerman un poco. Byakuya iba a decir algo, pero Senjumaru le dio la espalda de manera grosera. Según el noble es menester que descanse, mañana seguramente me darán la razón y luego veremos lo de sus nuevas vestimentas. Vamos, dijo Soifon llamando la atención de los otros dos capitanes. Según su observación en este punto era mejor obedecer porque ciertamente los otros tres palacios anteriores, a pesar de sus propias complicaciones, las cosas habían sido fáciles. Además Shutara Senjumaru parecía ser de esas personas misteriosas y su mirada tenía algo que le hacía ponerse alerta. Los dos capitanes siguieron camino en dirección donde Shutara había dicho que era el otro salón, tal vez un poco de descanso no haría mal.